Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, vamos a continuar con el segundo video de shock. Ok, en el primer video ya habíamos visto nosotros el shock hipovolémico y sus cambios hemodinámicos. Ahora vamos a continuar con los restantes tipos de shock. Empezamos con el shock cardiogénico. Una de las causas más frecuentes de shock cardiogénico pues es el infarto de miocardio. Ok, ¿cuál es el lugar más preferido de esto? Pues es el ventrículo izquierdo. Justamente aquel ventrículo que es fuerte, aquel ventrículo que se encarga de bombear toda la sangre para irrigar a nuestro cuerpo. Ok, ahora fíjate, si hay un infarto es que hay una muerte celular. Entonces, si hay un infarto del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo no va a poder contraerse adecuadamente. Ok, entonces va a haber una disminución de la contractividad. Y como hay una disminución de la contractividad, no va a haber un buen gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Disminuido. ¿Listo? Ahora, si disminuye el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo va a estar también disminuido. Entonces, como no hay un buen flujo sanguíneo, pues el oxígeno no va a poder llegar a la célula. Entonces, esto nosotros lo vamos a ver como una hipoxia. Y vamos a ver en la tablita como una saturación disminuida. Disminución de oxígeno. Ok, ahora, fíjate, si es que hay una disminución del gasto cardíaco, automáticamente se va a activar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues una vasoconstricción. Y como ya te dije, si hay vasoconstricción, pues siempre va a haber un aumento de las resistencias. Pero si hay una vasodilatación, va a haber una disminución de las resistencias. En este caso, gracias al gasto cardíaco disminuido, activación del sistema nervioso autónomo, vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, va a haber un aumento de las resistencias. ¿Cómo está en nuestro cuadrito de las resistencias? Pues están aumentadas. Ok, ahora, si la sangre del ventrículo, todo lo que llega por las venas cavas, va al corazón derecho. Por los vasos pulmonares pasa al corazón izquierdo. Pero si el ventrículo izquierdo no puede expulsar la sangre que está llegando, pues va a empezarse a acumular retrógradamente. ¿Me entiendes? Hacia atrás, va a ir hacia atrás. Entonces, como consecuencia va a ir aumentando el volumen sanguíneo a nivel del ventrículo derecho y al nivel de la aurícula derecha. Entonces, si hay un aumento del volumen del ventrículo, además la aurícula, además la vena cava superior, pues va a aumentar automáticamente la PVC. Aumento de la PVC. ¿Cómo está la PVC en nuestro cuadrito? Aumentada. Entonces, ya sabemos el porqué de los cambios hemodinámicos en el shock cardiogénico. Ok, ahora vamos con el shock obstructivo. Fíjate en el cuadrito, una de las causas más frecuentes, además de ser extracardíaca, de shock obstructivo, pues es la embolia pulmonar. Ok, vamos a tomarla como ejemplo. Fíjate, cuando hay una embolia pulmonar, ya que es causa de shock obstructivo, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y como hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, pues hay un fallo del ventrículo derecho. ¿Y esto por qué? Porque el ventrículo derecho pues tiene que expulsar la sangre a través de las arterias pulmonares hacia los vasos capilares pulmonares. Pero como hay un aumento de las resistencias, es decir, se resiste al paso de sangre, el ventrículo derecho empieza a sufrir y empieza a fallar. Porque este ventrículo no es de fuerza como el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces la sangre empieza a acumularse a nivel del ventrículo derecho. Y además se acumula también a nivel de la aurícula derecha, provocando un gran aumento de volumen en este último compartimiento y de esta forma aumentando la PVC. ¿Listo? Y por eso en el cuadrito está la PVC aumentada, muy aumentada. ¿Listo? Ahora, si toda la sangre que el ventrículo derecho tenía que expulsar al ventrículo izquierdo, pero como hay resistencias pulmonares aumentadas, no se puede. Entonces, al ventrículo izquierdo le llega poca cantidad de sangre, y esa poca cantidad de sangre pues el ventrículo izquierdo lo expulsa, pero ya es poco, ya es disminuido, es decir, disminuye su gasto cardíaco, ¿me entienden? Entonces es por eso que posterior al fallo del ventrículo derecho pues hay una disminución del gasto cardíaco, y como ya habíamos comentado, fíjate, el gasto cardíaco en el shock obstructivo disminuido, y si disminuye el gasto cardíaco pues va a disminuir la saturación de oxígeno. Y como disminuye el gasto cardíaco, se va a activar el sistema nervioso autónomo, el simpático, va a producir vasoconstricción y como consecuencia aumento de las resistencias vasculares aumentadas. Entonces, esos son los cambios hemodinámicos en el shock obstructivo. Ok, vamos a terminar este video con el último tipo de shock, el shock distributivo. Recuerda que dentro de este shock distributivo podemos tener, por ejemplo,
al shock séptico o al shock neurogénico, ¿listo? Pero ¿cuál es la característica fundamental del shock distributivo que tú tienes que saber, que tú tienes que conocer? Pues el común denominador del shock distributivo es la vasodilatación. Por ejemplo, en la sepsis, que tiene un componente infeccioso, donde se liberan ciertas moléculas, por ejemplo el óxido nítrico, que produce una vasodilatación tanto en arterias como en venas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, como produce una gran vasodilatación que muchas veces incluso puede ser irreversible, ¿listo? O casi muy difícil de controlar esa vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una vasodilatación a nivel sistémico, pues ¿qué va a haber? Una disminución del retorno venoso, ¿listo? Porque ya hemos dicho, ¿te acuerdas? Una vasodilatación tanto arterial como venoso. Entonces, la vasodilatación nos va a llevar a una disminución del retorno venoso. Es decir, no va a llegar cantidad adecuada de sangre por las venas cavas hacia la aurícula y por ende hacia el ventrículo, ¿listo? ¿Qué es lo que va a ocasionar eso? Fíjate, si no hay una disminución del retorno venoso, no hay volumen sanguíneo. Entonces la PVC va a estar disminuida porque no le está llegando gran cantidad de sangre a la vena, a la aurícula. Entonces la PVC disminuida. ¿Cómo está? Disminuida. ¿Listo? Ahora, si disminuye el retorno venoso, pues automáticamente, como no le está llegando flujo sanguíneo al corazón derecho, no le va a llegar al corazón izquierdo. Entonces el gasto cardíaco está disminuido. ¿Cómo está en nuestro cuadro? Gasto cardíaco disminuido. Y como ya hemos comentado antes, gasto cardíaco disminuido, pues va a haber una disminución de la saturación de oxígeno. Disminución de la saturación de oxígeno. Ok, ahora, lo mismo. Esa es la característica fundamental. Fíjate, si hay una vasodilatación, ¿cómo van a estar las resistencias? Recuerda, vasoconstricción, aumento de resistencias. Vasodilatación, disminución de las resistencias. Eso es lo fundamental y lo característico del shock distributivo. Resistencias vasculares sistémicas disminuidas, ¿listo? Por la misma vasodilatación. Entonces, recuerda, en el shock distributivo está todo disminuido. La PVC, el gasto cardíaco, las resistencias y la saturación de oxígeno. Todo está disminuido. Y sobre todo, cuando tú veas resistencias vasculares sistémicas disminuidas, pues ya estamos hablando de un shock distributivo. Puede ser un shock séptico, puede ser un shock neurogénico. Y pues, básicamente eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué decir? Listo, entonces, esto sobre todo es en el shock séptico. Listo, en el neurogénico, por ejemplo, igual van a estar disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas, pero esto ya puede ser por una lesión del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático. Y como no sirve el sistema nervioso simpático, tiende a disminuir las resistencias vasculares sistémicas. ¿Listo? Ahora, estos cambios de shock distributivo generalmente ocurren después. Es decir, cuando ya el shock es tardío, cuando ya pasa mucho tiempo de haber iniciado el shock. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando hay un tipo de shock distributivo, en sus primeros comienzos, pues el organismo intenta compensar todo esto. Entonces, esto empieza a variar. El gasto cardíaco ya no disminuye, sino que se mantiene, pero poco a poco van disminuyendo todos estos valores. ¿Listo? Entonces, con esto ya hemos terminado el tema de shock. Hemos hablado sobre todo de los cambios hemodinámicos de una manera muy rápida para que se pueda repasar fácilmente. Y espero que les haya servido. ¡Chao!